Hola, mi nombre es Esteban Álvarez y soy pastor de la Iglesia Anglicana en Antofagasta, en Chile. Si hay un pasaje que me gusta en la Biblia es Lamentaciones 3 del 22 al 23 que dice: El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso he creado estos devocionales en base a un libro titulado igual que este versículo escrito por uno de mis autores favoritos. Espero que este devocional te recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bien, y el título del devocional de esta mañana es el siguiente. Nombrar a Jesús como Señor es el inicio de un compromiso teológico. Vivir como si Él fuera el Señor requiere gracia perdonadora, transformadora y redentora diariamente. Amo la teología de la Escritura. No sabría cómo pensar sin ella. En mis primeros días en el seminario tomaba el metro de regreso a casa, subía corriendo por las escaleras a nuestro apartamento en el tercer piso y le decía a mi esposa: estoy aprendiendo a pensar, estoy aprendiendo a pensar. Era más que una simple academia teológica, era mucho más que reunir todos los elementos de un sistema teológico. Era más profundo que solo conocer mejor mi fe. Estaba recibiendo más que literatura bíblica avanzada. Me estaba siendo otorgada una manera de pensar y todo el sistema se sostenía en cuatro palabras radicales, las cuatro primeras palabras de la Biblia: Dios en el principio. No solo estaba recibiendo una educación, no solo estaba coleccionando un montón de información teológica, no, algo más profundo estaba pasando. Estaba atravesando un proceso de transformación de mi corazón y mi vida, el cual era más profundo y formativo de lo que entendía en aquel momento. Yo estaba cambiando y toda la dirección de mi vida, mis pensamientos sobre mi identidad, mi definición del significado y propósito de la vida y dónde buscaría el sentido del bienestar también estaban cambiando. Todo lo que he escrito ha nacido de las perspectivas de la palabra de Dios que abrieron mis ojos en esos días iniciales y emocionantes. Aún puedo verme en la última fila de la clase de teología diciéndome: creo que mi mente se está derritiendo. Todo esto le dio forma y dirección a mi vida, proveyó del contexto donde se basarían todas mis decisiones, me dio una razón para levantarme en la mañana y me mostró cuán grande era mi necesidad de la gracia. Ese es el propósito de la teología de la Escritura. El propósito de la doctrina revelado en la palabra de Dios no es producir generación tras generación lo que llamo teologenios. ¿Sabes a lo que me refiero? Intelectuales académicos bíblicos que piensan en cosas que nadie más piensa, hablan el lenguaje que nadie comprende y que no le hacen ningún bien a otra persona. Aquí hay algo que debes reconocer una y otra vez. La teología de la palabra de Dios nunca fue diseñada para ser un fin en sí misma, sino un medio para llegar al fin. Y ese fin es una vida radicalmente transformada. El propósito de la teología no es conocimiento, sino santidad. Ahora piensa en lo que realmente es la Biblia. Es una gran historia de redención. Quizás sea mejor decir que es una historia de notas teológicas. Es una historia con las notas esenciales de Dios. Es la historia de Jesús, quien vino a ofrecer la única cosa que desesperadamente necesitas: gracia. La teología que no es celosa en promover la gracia perdonadora y transformadora, la clase de gracia que cambia vidas, simplemente es mala teología. Para ser animado y desafiado esta mañana, puedes leer 2 Timoteo 3 del 10 al 17. Simplemente me gustaría agregar: como iglesia anglicana somos una iglesia reformada, somos reconocidos como iglesia por darle un fuerte énfasis al estudio de la palabra de Dios. Somos personas que anhelamos con mucha pasión conocer las escrituras. Pero me ha tocado conocer muchas personas que conocen muchos términos elevados, teológicos, pero cuando les pregunto cómo está tu vida devocional, generalmente su respuesta es que ellos leen libros y no la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado en esperar
llenar nuestro intelecto sin que este intelecto sea transformado por la palabra de Dios. Cada vez que abrimos las Escrituras debemos recordar que es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Son sus palabras buscando transformar y ganar el centro de nuestro corazón. Por lo tanto, debemos tener cuidado en caer en la rutina de simplemente centrarnos en terminología, técnica, teológica, sin dejar que ésta transforme nuestro corazón y se transforme en devoción. Toda teología es doxología, decía James Ian Packer, un gran autor anglicano que falleció hace ya un poco tiempo. Toda teología es doxología, es decir, todo estudio de Dios debe llevarte a la adoración. Por lo tanto, es muy importante que siga nuestra pasión y deseo por profundizar las Escrituras porque las necesitamos para recordarnos y entender la gracia de Dios, cómo ésta se ha revelado en nuestra vida y cuánto necesitamos de Él. Pero también debemos tener mucho cuidado en quedarnos simplemente con temas o versículos claves que nos gustan, términos teológicos que suenan elevados y no dejar que eso transforme una vida de devoción, de oración, de adoración a Él todos los días de nuestra vida. Como nuestro corazón es pecaminoso, va a ser siempre pendular, o vamos a caer en un polo de llenarnos tanto de la palabra de Dios que nuestro orgullo, por lo que sabemos, puede generar más problemas que respuesta. Pero también nuestro corazón pendular y pecaminoso puede que crea que ya sabe suficiente y que no necesita estudiar o leer más la Biblia porque ya sé los conceptos básicos, siendo negligente con la palabra de Dios y orgulloso también. Por lo tanto, tratemos de mantener una sana disciplina de lectura diaria de la palabra, unida con una vida de oración y adoración en respuesta a esa palabra de Dios y por supuesto mucha humildad para poder compartir esto que Dios nos ha revelado por gracia. Porque la palabra de Dios solo podemos entenderla si tenemos el Espíritu Santo. Y como cristianos todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú sientes que te falta sabiduría, pídesela a Dios. El hermano de Jesús lo dijo. Si te falta sabiduría, pídela a Dios y Él te la dará. El Señor ha revelado todo lo necesario en la palabra de Dios para nuestra salvación. Por lo tanto, amemos la palabra de Dios. Confiemos en ella y dejemos que ella nos transforme por medio del Espíritu Santo día a día. Como siempre, mi deseo es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte a que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram, pastor.anglicano.antofa o Anglicana en Antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web www.anglicanaenantofagasta.cl. Además tenemos nuestro Facebook Anglicana en Antofagasta. Por último, queremos animarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube